Dios les bendiga, hermanitos amados, en esta mañana tan hermosa que el Señor, por su amor y su misericordia, nos está regalando a cada uno de nosotros para seguir instruyéndonos a través de su palabra, para seguirnos preparando para la vida eterna. Les ruego por favor que estemos todos orando en este momento, pidiéndole al Señor que cumpla su propósito por el cual Él está enviando su palabra. Inclinemos todos nuestros rostros, hermanos amados, y oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, que tú nos estás regalando, en este domingo tan hermoso, Padre, queremos alabarte y exaltarte una vez más con todo nuestro corazón. Y asimismo, Señor, pedirte que podamos estar dispuestos a oír tu voz, que pueda todo nuestro corazón estar dispuesto a escucharte, Padre, que tú nos puedas enseñar y que nosotros podamos aprender para aplicar tu palabra a nuestra vida, para seguir adelante en el camino de salvación, en este proceso en el cual tú nos tienes, Padre de gloria. Quita todo aquello que pueda estorbar y que todos con tanta sinceridad delante de ti recibamos, Señor, tu palabra con alegría, con gozo, y todos tus propósitos se puedan cumplir. Te damos las gracias, Señor amado, y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces nos iniciamos en esta mañana con una enseñanza que tiene como título Obra Santificadora. Esta enseñanza tiene dos partes, por tanto vamos a estar viendo la primera hoy, y si Dios lo permite, vamos a ver la segunda parte de hoy en 8. Y así como nos había explicado nuestro hermano Damon, el hermano pastor, estas enseñanzas van todas unidas. Es por esa razón que es muy importante que usted no pierda todo lo que ya el Señor nos ha venido enseñando 3 domingos atrás, que llevemos toda la línea para que entonces todo el propósito de Dios se pueda cumplir en medio de nuestra vida. Es ahí por lo cual nos iniciamos entendiendo entonces, mis hermanos, que fue precisamente en lo que quedamos la semana pasada, que una vez que recibimos a Cristo, también recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que permite que el proceso de salvación continúe en la vida de cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo es aquel que tiene la función, mis hermanos, de santificar a cada hijo de Dios, a cada persona que recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Él viene a morar en nuestra vida para trabajar en cada uno de nosotros, para hacer una obra en cada uno de nosotros, santificándonos en ese proceso, esto es, trabajando para que pueda todo nuestro ser ir poco a poco consagrándose cada vez más al servicio de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que establece la palabra del Señor, hasta llegar a lo pleno en medio de nuestros corazones. Es por esa razón que debemos mantener esa línea que mencionaba respecto a las otras enseñanzas, ¿verdad? Porque ya aprendimos que la condición del hombre general tiende al mal, que necesitábamos entonces una promesa de salvación en Cristo Jesús. Recibiendo a Jesucristo en nuestros corazones es ese primer paso de fe para luego entonces continuar con este proceso que estamos mencionando de manera introductoria. Recordando también o considerando que la palabra proceso significa una serie de pasos, una serie de acciones que deben de llevarse a cabo de una manera específica, en una secuencia específica para lograr un resultado específico, un resultado esperado que para nosotros como hijos de Dios viene siendo la salvación y la vida eterna. Para ir entendiendo cada vez más este tema de la obra santificadora, les pido por favor, mis hermanos, que podamos abrir la escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer allí los versículos 40 al 42, totalmente en línea con la enseñanza anterior. Hechos 2, por favor, versículos 40 al 42, todos con Biblia en mano, todos leyendo, mis hermanos, para corroborar lo que la Escritura dice. Hechos 2 dice entonces en el 40, y con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito Dios. Este pasaje, hermanos, entonces se está refiriendo a aquel momento en el cual el apóstol Pedro se levantó y predicó de Jesucristo a muchas personas que estaban ahí atentas por causa de que se había dado una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Muchos atendieron entonces la palabra, muchos se arrepintieron, muchos recibieron a Jesucristo. Y ellos mismos decían: bueno, entonces ahora ¿qué nos corresponde hacer? Pedro continuaba explicándoles lo que correspondía para ellos, que es lo mismo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Porque dice allí en el versículo 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahí el Señor, ¿qué estaba haciendo? Trayéndoles respuesta de lo que ellos debían de entender y por ende hacer. Y es por eso que entonces dice aquí la Escritura que así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Pero vemos por la palabra, mis hermanos, que este grupo de personas que son nuestros hermanos también de aquel momento, no se conformaron, no se quedaron solamente con haber recibido a Jesucristo. De hecho, prosiguieron con el bautismo. Pero, ¿qué pasó? ¿Se quedaron allí? No. Dice ahí la Escritura que tomaron la decisión. Ellos voluntariamente decidieron perseverar ¿en qué cosa? En la doctrina. Es importante entonces, hermanos, que nosotros como hijos de Dios tengamos claros, muy claro todos, que después de haber recibido a Jesucristo, que una vez que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿qué se requiere? ¿Qué debemos entender? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué decisión debemos tomar? Continuar con el proceso de salvación. En ello que es importante, que es también necesario, perseverar en la doctrina de Jesucristo. Solos no, perteneciendo a una iglesia. Por eso dice ahí la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en qué más perseveraban, mis hermanos. En la comunión unos con otros, exactamente. Igual perseveraron en el compartir el pan y perseveraron ¿en qué? En las oraciones. Eso no le debe faltar a un hijo de Dios. Si usted y yo ya recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, se requiere que sigamos perseverando en lo que dice aquí la Escritura. Por eso, mis hermanos, es muy importante también aprender cada uno de nosotros en esta mañana lo que significa la palabra perseverar. Ustedes pueden verla allí en la presentación. Perseverar, ¿qué significa? Vamos a leer su definición del diccionario Strong. Por favor, bien atentos. Dice, perseverar significa ¿qué? Anhelar. Esto es a una cosa. A perseverar constantemente, diligente o en un lugar. Asistir asiduamente a todos los ejercicios o a una persona. Adherirse estrechamente a como servidor. Perseverar, persistir, listo, asistir, atender, constante. ¿Qué quiere decir entonces esto, mis hermanos? Que aquellos nuestros hermanos de aquel momento, al tomar la correcta decisión después de haber recibido a Jesucristo, y continuando entonces con ese proceso, con esos pasos, entonces ellos comenzaron a ¿qué? A anhelar una cosa. Si dice que perseveraban en la doctrina, ¿qué era lo que realmente ellos anhelaban? ¿Qué era lo que más deseaban para su vida? La doctrina.
Esa doctrina que los apóstoles predicaban, esa doctrina de Jesucristo fue lo que comenzaron ellos a anhelar, a querer para sus propias vidas. Por eso es que fueron, como dice ahí la definición, constantes. Por eso es que fueron, ¿qué? Diligentes. Ellos perseveraron en esa doctrina. Y hermanos, es importante que nosotros también consideremos que cuando habla aquí la Escritura que perseveraron, que fueron constantes y diligentes respecto a la doctrina, se refiere, además de aprender la palabra, aún aprendérsela de memoria, se refiere entonces también a ¿qué? A llegar a entenderla de manera tal que pueda yo, usted, que estamos también perseverando, ponerla por obra, comenzar a vivirla o continuar en esa vivencia. Eso es lo que significa perseverar en la doctrina, porque la doctrina viene siendo todo el conocimiento de Jesucristo establecido en su palabra para que la vivamos. Eso es lo que significa, hermanos, entonces perseverar en la doctrina. Por eso dice allí que también significa asistir asiduamente. Asiduamente quiere decir constantemente, de manera frecuente, ser continuo. Y entonces, ¿en qué eran frecuentes? A que asistieran constantemente a todos los ejercicios. Y hermanos amados, ¿quién es el que hace que nosotros podamos ejercitarnos en esta vivencia de la palabra? El Espíritu Santo es el que nos pone los ejercicios, ¿verdad? Porque cuando usted y yo vamos a aprender, por ejemplo, matemática, sí, primero nos da la teoría, pero luego, ¿qué hace el maestro o el profesor? Nos pone los ejercicios. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo? Nos enseña la palabra como la aprendieron nuestros hermanos en aquel momento y luego nos pone a ejercitarnos, a hacer los ejercicios para en esa práctica poder realmente aprender la voluntad de Dios y entonces el proceso de santificación, de consagrarnos a Dios cada vez más, pueda continuar. No continúa solamente con leer la palabra, no continúa solamente con escuchar la palabra, no continúa solamente con aprendérsela de memoria, sino que continúa. ¿De qué forma, hermanos amados? Cuando todo ese conocimiento yo lo llevo a una vivencia personal. Eso significa perseverar en la doctrina. De manera que, por ejemplo, cuando ya comienzan a presentarse diferentes situaciones adversas, diferentes dificultades, ese es el mejor ejercicio. Las pruebas mismas en las que estamos nosotros en este momento enfrentando. Porque usted y yo, hermanos amados, estamos enfrentando pruebas difíciles. Pero ahí es donde el Espíritu de Dios nos tiene bien ejercitados para que todo el conocimiento que hemos recibido de su palabra, usted y yo la pongamos por obra. Eso es perseverar, eso es entrar en el proceso, eso es continuar con el proceso. Si ya llevamos pasos en el Señor, maravilloso, pero debemos entonces continuar. Entonces, eso quiere decir que si estamos pasando una dificultad en la familia y yo suelo enojarme, es el momento de yo entender que el Espíritu Santo ya me enseñó qué debo yo de hacer con mi enojo. Ya el Espíritu Santo me enseñó que lejos de reaccionar de una manera fuerte y menos violenta, debo poner ¿qué? La otra mejilla. Entonces ahí es donde el Espíritu me lleva a ejercitarme en la palabra que he venido aprendiendo. Y así, hermanos, en las diferentes situaciones, quizás me siento en esa prueba en la cual estoy viviendo un poco desesperado a veces. ¿Qué me dice la palabra? Que me humille delante del Señor. Estoy pasando una prueba, sí, el Señor la conoce, mi amado hermano. Dios sabe lo que tú estás viviendo y lo que yo estoy viviendo. Dios nos está pidiendo que nos humillemos. Ejercitémonos en lo que sabemos ya. Ejercitémonos en lo que ya hemos aprendido. Humillemos nuestro corazón y clamemos al Altísimo y pidámosle a Él que nos ayude a hacer su voluntad. Y movámonos en fe. Tomemos la decisión de creerle al Señor y seguir adelante conforme a lo que Él tiene para nuestra vida. Ahí es donde el Espíritu nos tiene bien ejercitados. Y por eso dice, a una persona adherirse estrechamente. Si yo me ejercito en la palabra, si yo persevero y lo que más anhelo en mi corazón es poner por obra
toda esa doctrina y vivirla conforme a Jesucristo, mis amados hermanos, ¿a quién me estoy adheriendo? ¿A quién me estoy uniendo y pegando? A Jesucristo mismo, a los apóstoles, al pastor y a los demás miembros de la iglesia que Dios usa para adoctrinarme. Me estoy uniendo cada vez más al pueblo de Dios porque todos estamos haciendo lo mismo, buscando al Señor en un mismo espíritu, con un mismo deseo, con un mismo anhelo, siendo constantes, estando listos todos para atender la voz de Dios. Para entender qué es lo que Dios quiere que yo haga en mis diferentes situaciones y en mis diferentes pruebas. Todos listos para poner por obra la palabra de Dios. Por eso es que va tan unido perseverar en la doctrina y perseverar en la comunión unos con otros. Si usted persevera y yo persevero, estamos unidos en el Espíritu, mis amados hermanos, aunque en este momento, por las situaciones que está viviendo el mundo entero, no estamos físicamente unidos, pero sí en el Espíritu, y eso es lo que Dios ve. Dios ve el corazón, Dios no ve lo que mira el hombre. Dios ve el interior de cada uno de nosotros y cuánto anhelo, cuánto perseveramos en el hacer su voluntad realmente, en el estar listos. Por eso, mis hermanos amados, esto también nos lleva ¿a qué? A perseverar en poder compartir el pan. Y si recordamos, hermanos, que el pan es símbolo ¿de qué? De la palabra de Dios, de Jesucristo mismo. Y si Dios nos está mostrando aquí por su palabra que debemos también en perseverar en el compartir el pan, ¿a qué nos está llevando el Señor? A perseverar en testificarnos los unos a los otros respecto a esta obra santificadora que el Espíritu de Dios está haciendo, que le estamos permitiendo al Espíritu de Dios hacer. Dios nos está llevando a entender la importancia que es el poder compartir los unos a los otros del entendimiento que Dios nos está llevando o nos está trayendo de su palabra y lo que significa vivirla realmente. Aunque también, hermanos amados, esto es físico. La importancia que es poder bendecirnos los unos a los otros o que tiene el poder también compartir el pan los unos con los otros, también el físico, en lo que Dios nos permite tener, poderlo compartir con nuestros hermanos y por ende también estar unidos ¿en qué? En las oraciones. Y hermanos amados, vean la importancia dentro de todo esto que estamos aprendiendo, el poder comprender incluso lo que el apóstol le explicaba a nuestros hermanos en aquel momento, cuando ellos se indagaban y querían saber más de esa doctrina de Jesucristo. Él les dijo, sed salvos de esta perversa generación. No solamente les dijo sed salvos, sino que les agregó ¿qué? De esta perversa generación. ¿Y por qué, mis amados hermanos? Porque precisamente el hombre ha tendido al mal en cada una de las generaciones que han habido. En esta que vivieron nuestros hermanos, donde se convirtieron casi 3,000 personas, también era una generación que tendía al mal. La generación que nosotros estamos viviendo y que hemos vivido y que están viviendo nuestros hijos, nuestros nietos, también tiende al mal. Es por esa razón que Dios quiere que nosotros nos apartemos de esa generación, podamos consagrarnos plenamente al Señor en esa santificación. Por eso es que Dios nos está mostrando que nosotros en este proceso que debemos procurar con este anhelo, con esta perseverancia, quedar totalmente fuera de la generación que estamos viviendo, a saber, del mundo en sí, totalmente fuera. Y es ahí donde nosotros vamos aprendiendo, en ese ir quedando totalmente fuera, quedando totalmente separados de la generación, de este mundo, de lo que enseña, vamos aprendiendo lo nuevo en Dios. Porque este mundo nos enseñó, por ejemplo, a que si nos están ofendiendo de palabra, grite más fuerte. Voy a gritar más fuerte para no dejarme. Si me está agrediendo aún físicamente, voy a ver cómo me defiendo dando un golpe mayor.
Eso nos enseñó el mundo, eso nos enseña la generación, y las diferentes generaciones lo han enseñado así. Y venimos a Jesucristo, y a Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el maravilloso Rey, viene y nos enseña ¿qué cosa? Que tengo que amar al enemigo, que tengo que poner la otra mejilla, que tengo que bendecir al que me maldice. Entonces, hermanos amados, ¿no nos está llevando el Señor a ser salvos de esta perversa generación y poder alcanzar lo santo, lo recto y lo perfecto en el Señor? ¿No nos enseña el mundo, mis hermanos, a huir de los problemas? Y el Señor nos enseña ¿a qué? A enfrentar nuestros temores, a estar allí al frente de batalla, permitiendo que sea el Señor el que nos dé la victoria de sobre todos nuestros enemigos. No nos enseña este mundo a que si los problemas son muy grandes, mejor huimos, nos vamos de la casa o nos vamos del trabajo, y el Señor nos dice no, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. De todo eso, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros quedemos completamente fuera de esas enseñanzas del mundo. Y lo que hace entonces el Espíritu Santo, lo que hace Jesucristo es salvarnos a través de su sangre en perdón de pecados, y el Espíritu Santo nos ayuda en este proceso a quedar salvos de cada una de esas cosas o de esos aprendizajes que tuvimos que no son conforme a lo recto y a lo santo en Dios. El Espíritu Santo hace que yo quede fuera y aprenda lo nuevo en Dios. El Espíritu Santo hace que aunque el mundo me haya enseñado que por las diferentes situaciones y dificultades lo mejor es buscar vicios, ahora el Espíritu Santo me saca de esos vicios y me lleva a consagrarme a Dios. El mundo me enseñó, hermanos, muchas cosas que todavía pueden estar, algunas de ellas, adheridas a nuestro corazón, a nuestro ser. Y es donde Dios nos lleva a reflexionar, y donde Dios nos lleva y nos muestra claramente por su palabra lo importante que es continuar el proceso de santificación para que todo eso sea arrancado completamente y se edifique el pueblo santo para Dios en plenitud. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver ahora a través de su palabra en el libro de Tito. Yo les pido por favor que vayamos al libro de Tito. Ahí nos va a quedar mucho más claro todo lo que estamos aprendiendo en esta mañana. En Tito, en el capítulo 3, vamos a leer por favor los versículos 4 y 5. Tito 3, versículos 4 y 5, por favor. ¿Lo tenemos todos? ¿Ya todos tienen a Tito ahí abierto? Dice la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. De ahí que entonces, mis hermanos, veamos que dice la Escritura que en un momento determinado, ¿qué sucedió en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Se manifestó la bondad de Dios, mostrándonos al Salvador, mostrándonos a Jesucristo. Se manifestó el amor de Dios, y dice que es para con todos los hombres, porque Dios no hace acepción de personas, porque Jesucristo murió para darle salvación a todos los hombres y a todas las mujeres. Pero agrega la palabra que nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino que por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De manera que entonces, mis amados hermanos, nosotros hemos participado ya de la bondad de Dios al haber conocido a Jesucristo que nos ha salvado. Hemos ya participado del amor de Dios para con nuestra vida. Claro, porque Él pasó por alto los pecados y nos hizo partícipes de su iglesia y nos trajo a su luz, nos trajo a su redil para sustentarnos.
Pero habiendo sido ya partícipe de eso, ¿qué debemos de seguir entonces nosotros o de qué debemos de seguir participando? Del lavamiento, de la regeneración, de la renovación en el Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, es que la Escritura habla allí de dos partes importantísimas o necesarias para usted y para mí. El entender la bondad de Dios en Jesucristo, su amor al habernos aceptado y al habernos traído a su luz, a su vida. Y la otra parte, ¿cuál es? Y que forma parte de la misma salvación, de acuerdo con el versículo 5, ¿cuál es? El participar, entonces, del lavamiento, de la regeneración, de la renovación en el Espíritu Santo. Dos partes que usted y yo debemos, por decisión, así como lo hicieron nuestros hermanos en los Hechos de los Apóstoles, donde ahí se narra, también podamos nosotros tomar esas mismas decisiones. Por eso es que, ¿qué hace, hermanos amados? Que se evidencie en usted y en mí que estamos permaneciendo en salvación, en que ahora, después de haber recibido a Jesucristo, estamos permitiendo que el Espíritu nos regenere. Usted y yo estamos permitiendo que el Espíritu renueve nuestra vida, porque tenemos claridad de que necesitamos una obra interior. Tenemos claridad que necesitamos una obra de Dios todavía, que queremos, por tanto, anhelamos, por tanto, una obra en nuestra vida, un trabajo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Y es ahí por lo cual, si nosotros tenemos ese entendimiento, no nos vamos a quedar con obras de justicia o justificándonos en actos específicos que ya nosotros hubiésemos hecho. No nos vamos a quedar justificándonos en que ya recibí a Jesucristo. Usted y yo no nos vamos a quedar justificándonos solamente en que ya nos bautizamos o en lo que ya Dios ha hecho. No, vamos a seguir adelante. Y es ahí por lo cual habla la Escritura de lavamiento, de regeneración y renovación, que vamos a aprender también su significado de acuerdo con el diccionario Strong, y también vamos a utilizar la ayuda del diccionario en español. Y en este caso, mis hermanos, es importante que entendamos también que cuando una palabra en español tiene esa partícula ción, es porque se está refiriendo o porque se trata de un sufijo que se está refiriendo a un verbo que expresa, ese sufijo está expresando tanto la acción de ese verbo como el resultado de ejecutar lo que el verbo o a lo que el verbo se refiere. Por eso es que entonces estamos viendo, aún en este pasaje en particular, que la Escritura, cuando habla de lavamiento, de regeneración y de renovación, es un proceso, es una serie de actos, una serie de pasos que hay que seguir, hermanos, y en este particular, para que se dé un lavamiento en ti, una regeneración y una renovación. ¿Y qué es entonces un lavamiento? ¿Qué es lo que tiene que darse en nuestra vida para seguir siendo parte del proceso de salvación en la cual nos tiene el Espíritu Santo? Tiene que darse entonces, veamos lo que significa un baño. Esto es figurativamente bautismo, lavamiento. Y es por esa razón, sí, mis hermanos, es necesario ir a las aguas físicas cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero también que es necesario que la palabra, que también está simbolizada en el agua, nos bañe continuamente. ¿Cierto o no que usted se baña todos los días? Bueno, por lo menos casi todos, ¿verdad? O casi todos los días nos bañamos. ¿Por qué? Porque ese baño nos garantiza a nosotros que nos estamos quitando lo sucio. Cuando cae la palabra, cuando yo permito que la palabra me lave, entonces se va a quitar también lo sucio. Pero en este caso, ¿cuál suciedad es la que quita la palabra? El pecado, todo aquello que aprendimos del mundo, de la generación en la cual nosotros
crecimos, ¿verdad? Íbamos creciendo, íbamos aprendiendo lo que no era de Dios y todo eso tiene que quedar completamente lavado, limpiado en nuestros corazones. Y cuando yo me someto al agua, ¿quién es entonces el que se encarga de limpiarme y de quitarme todas esas impurezas? De quitarme la soberbia. ¿Quién se encarga de quitarme el menosprecio? ¿Quién se encarga de quitarme las depresiones, las tristezas profundas, los miedos? ¿Quién se encarga, hermanos amados, de quitarme los vicios, los malos pensamientos, los chismes? El Espíritu Santo, cuando yo me meto debajo de esa agua, que es la palabra de Dios, que tiene la capacidad de hacerlo, porque ella es viva en sí misma, ella es viva y eficaz, dice la misma palabra. ¿Qué es regeneración entonces? Regeneración significa, como lo ven allí, palingenesia, ¿verdad? Palingenesia, bueno, esa es una palabra que viene siendo lo mismo que ustedes ven allí, refiriéndose a restauración, a regeneración, refiriéndose a renacimiento, pero en este caso es un renacimiento ¿qué? Espiritual, porque no vamos a volver a nacer físicamente. Eso Jesucristo se lo aclaró a Nicodemo cuando él le hacía la explicación, ¿verdad? Se lo aclaró y le dijo entonces que teníamos que nacer del agua y del Espíritu. Por eso se habla de un nacimiento nuevo, espiritual. Y se habla de ¿qué? Del estado y del acto. Porque debe ser tu estado, cuál debe ser mi estado como hijos de Dios. Un constante lavamiento, una constante regeneración, un constante cambio. Conforme yo me voy sometiendo a la palabra, voy poniéndola por obra, el Espíritu se encarga de irme haciendo nueva cada vez más. Ese es el estado espiritual que debemos nosotros mantener constantemente. Recuerdan el significado de perseverar, que era ser constantes, continuos. Significa entonces el acto porque son acciones que voluntariamente nosotros vamos haciendo. Esto es figurativamente renovación. Pero vean, hermanos, que dice espiritual porque específicamente ¿de qué se trata? De una restauración mesiánica. ¿A qué se está refiriendo? A una restauración, un renacimiento, una regeneración en Jesucristo. De manera que el nuevo nacimiento ¿de qué trata? De poder llegar a ser conforme a la imagen y a la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. Pero dice también de corazón, regeneración. ¿Por qué? Porque tiene que ser, hermanos amados, sincero. Tiene que haber un requisito en todo esto que estamos aprendiendo en esta mañana. Y es que todo debe ser hecho de corazón, genuinamente, íntegramente, con todo nuestro ser, hermanos amados, procurar este lavamiento, este cambio, esta restauración, el ser nuevos en el Señor. Y si es de corazón, yo voy a aceptar el trabajo que el Espíritu Santo tiene que seguir haciendo en mí. Si es de corazón, yo voy a aceptar voluntariamente ese trato de Dios para mi vida. Me voy a someter, voy a obedecer a lo que el Espíritu de Dios me está pidiendo. En esas diferentes situaciones que estábamos hablando, en las situaciones que estás viviendo, en las pruebas que estamos pasando, hermanos amados, el Espíritu de Dios me va recordando la palabra y me va dirigiendo. Yo debo someterme. Por eso es que renovación significa precisamente, según el diccionario Strong, renovación. Pero de acuerdo con el diccionario RAE de la Real Academia Española, significan dos cosas. Una, hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Segundo, restablecer o reanudar una relación u otra cosa que se había interrumpido. ¿A dónde nos está llevando el Espíritu? A lo que era el hombre antes del pecado, cuando se paseaba en el huerto de Edén, en la unidad y perfecta con Dios. A eso nos está llevando el Señor. Si nosotros perseveramos, nos estamos juntando a Él, nos estamos perfeccionando en la relación con Él, porque ya no van a haber, no va a haber pecado, porque lo vamos dejando del todo, porque todo lo que aprendemos de este mundo lo vamos dejando, y es ahí por lo cual
se vuelve entonces para nuestra vida el regresar a ese primer estado del hombre, se vuelve para nosotros el que podamos nosotros reanudar una relación perfecta con nuestro amado. Y por esa razón, hermanos, es que es una decisión, es tu decisión y la mía, someternos al lavamiento, a la regeneración, a la renovación en el Espíritu Santo, para que entonces se cumpla lo que dice aquí en el versículo 5, no nos salvó, no por obras con las cuales podamos justificarnos, no, sino porque nos mantenemos en este estado espiritual haciendo la voluntad del Señor. Les pido por favor, mis hermanos, que vayamos al libro de Romanos en el capítulo 8. Busquemos allí, por favor, Romanos, el libro de Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 8. Vamos todos buscando allí la palabra en Romanos 8 y vamos a leer los versículos del 11 al 14. ¿Lo tenemos todos ya? Romanos 8, del 11 al 14. Leemos, por favor. Dice así la palabra. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermanos, veamos que la palabra del Señor es bastante clara en el mostrarnos a nosotros que el que puede levantarnos, vivificarnos en nuestros cuerpos mortales, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo pudo levantar a Jesucristo de entre los muertos, entonces también, hermanos amados, puede darnos vida. No solamente la vida en el espíritu de cada uno de nosotros, que ya la tenemos, sino también en lo que resta de nuestros cuerpos mortales, en donde se nota todavía lo que falta por ser restaurado, por ser santificado por parte del Espíritu de Dios. Y es por lo cual entonces la Escritura nos está mostrando que para que esta vivificación, esta renovación se siga estableciendo en cada uno de nosotros, debemos ser ¿qué? Obedientes al Espíritu Santo, tomando decisiones cada día, en cada momento, decisiones que vayan a favor de la obra interior, de la obra regeneradora que hace el Señor en cada uno de nosotros. Ciertamente, muchas de estas decisiones van a implicar para nuestra vida el padecimiento, pero aún así, como lo estamos haciendo de corazón, estamos dispuestos a pasar cualquier tipo de padecimiento con tal de alcanzar lo nuevo de Dios y toda esa restauración que Él también tiene para cada uno de nosotros, porque Él no hace acepción de personas. El padecimiento, ¿en qué consiste? En oponernos a la carne. La carne es la que viene y se opone a la obra santificadora. La carne, donde están los sentimientos contrarios a Dios, donde están los pensamientos que no son de Dios, donde están los deseos desordenados que todavía pueden estar en nuestra vida. Eso se opone a la obra santificadora. Pero si yo vengo y me voy en contra de lo que la carne me pide, entonces me dice aquí la Escritura que tú vamos a ¿qué? A vivir. Y es por eso, hermanos amados, que el apóstol explica claramente aquí, según el Espíritu le podía mostrar a él, que nosotros no somos deudores a la carne, o sea, no estamos obligados, no hay nada, hermanos amados, que nos lleve
obligatoriamente a cederle a la carne lo que nos pide. No, sino que más bien en este proceso de santificación yo voy a seguir tomando decisiones para oponerme a ella. Ella me va a pedir algo, pero yo me opongo a la carne. La carne me va a pedir enojarme, yo me opongo y no lo hago. La carne me va a pedir huir, yo me opongo y no huyo, permanezco. La carne me va a pedir deprimirme porque creo que no hay solución a lo que estoy pasando. Y no, yo me voy a oponer a la carne, me voy a levantar en el Señor y voy a obedecer lo que Él me está diciendo que haga. La carne me va a pedir, hermanos, muchas cosas conforme a la generación en la cual nosotros hemos vivido, pero nos vamos a seguir oponiendo, sabiendo a través de la fe que mientras yo obedezca, mientras tú obedezcas, lo que se está estableciendo en nosotros es una obra regeneradora, porque el Espíritu allí donde yo me opongo a la carne, allí donde yo padezco, allí donde yo le digo no a la carne y sí al Espíritu, el Espíritu entonces trabaja y sigue restaurándome y sigue cambiándome. Por eso dice acá que si nosotros vivimos conforme a la carne, ¿qué nos va a pasar? Vamos a morir, no vamos entonces a culminar el proceso de salvación. Si le cedemos a la carne, si dejamos que la carne nos domine con depresiones, con prácticas de pecado, con chismes, con malos pensamientos por las noches, eso nos va a apartar del Señor. Entonces, no vamos a vivir conforme a la carne, sino que en este proceso de la obra santificadora vamos a vivir conforme a lo que el Espíritu nos está indicando, como ya lo hemos entonces explicado, para entonces vivir. Porque eso es lo que significa vivificar, hermanos. Es transformar a vida. Es el cambio que estamos hablando. Y es entonces donde dice que estos son los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar. En todo, hermanos amados, nos va a decir qué debemos de hacer y qué no. Pero la decisión final la tienes tú y la tengo yo. Porque Dios no nos va a obligar. Él nos va a seguir explicando por su palabra qué es bueno y qué es malo, para que escojamos siempre lo bueno, para que decidamos siempre por la vida, para que decidamos siempre el ser transformados. Pero decidámoslo así, hermanos amados, independientemente de lo que podamos nosotros percibir en la carne. Porque una vez que la obra se sigue dando, o sea, conforme ella se sigue dando, la obra interior se va a reflejar en nuestros cuerpos mortales. Porque estas manitas ya no van a hacer ningún gesto que hiera, que dañe, no van a golpear, sino que más bien van a utilizarse solo para servir a los demás, para servir a Cristo, para alabarlo. Nuestra boca solo va a ser usada para hablar conforme a la palabra de Dios. Nuestras palabras van a ser sazonadas con sal siempre. Todo lo que hagamos, en todo lo que mostremos, se va a ver el testimonio de Jesucristo, según lo que hemos venido aprendiendo. Por eso, hermanos amados, es que si usted y yo nos sometemos, donde hay rencor, el Espíritu lo cambia en amor. Si hay malos recuerdos de nuestras diferentes situaciones pasadas, el Espíritu de Dios también va a poner allí amor. Y vamos a recordar a las diferentes personas que estuvieron con nosotros, con amor, con misericordia. Donde, hermanos amados, hay desconsuelo, Dios va a seguir trayendo allí de su Santo Espíritu y yo voy a sentirme en gozo, que es parte del fruto del Espíritu. Y donde muchas veces yo me exaspero de una o de otra manera, el Espíritu de Dios pone paciencia, que es parte del fruto del Espíritu. Y donde yo siento que que grito, que hablo mal y digo lo que no tengo que decir y aún pienso y juzgo a mis hermanos o a alguna persona, el Espíritu viene y lo cambia en templanza, en bondad, en benignidad. Y allí donde yo siento que no sé qué hacer y me desespero, el Espíritu de Dios lo cambia en fe. Hermanos amados, todo esto tiene el Señor para cada uno de nosotros, en el entender la obra santificadora
en el obedecer entonces al Espíritu Santo, en este trabajo, en este trato que está teniendo con cada uno de nosotros. Y entendamos, hermanos, que la carne entonces padece, pero todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios conforme a su propósito. Conforme a ese propósito que estamos hablando, que la palabra de Dios nos está enseñando, ese es el bien que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestra vida. Y por eso culminamos en esta mañana entendiendo las últimas palabras del versículo 14. Dice que estos son hijos de Dios. ¿Cómo mostramos que somos hijos de Dios? Habiendo recibido a Jesucristo, pero también entonces siguiendo este proceso, hermanos amados. Culminando entonces de esta manera, les pido por favor que estemos orando para que el Señor nos bendiga. Presenta tu vida, hermano amado, allí donde tú estás. Preséntale tu vida al Señor. Tú sabes y yo sé, ¿verdad?, lo que el Espíritu de Dios me está demandando y el proceso en el que tenemos que seguir. Sigamos, digámosle al Señor que sí en esta mañana. Digámosle, sí, Señor, yo iré a donde tú me lleves, yo obedeceré al Espíritu Santo. Me está costando un poco, pero yo haré lo que tú me estás pidiendo. Yo haré lo que tú me estás diciendo a través del hermano pastor cuando viene tu consejo y me muestra lo que dice la palabra, porque es tu palabra la que se me está enseñando, Señor. O cuando un ministro me la enseña, yo quiero, Señor, aprender. Díselo, amado hermano, allí donde tú sabes que hace falta obra. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu? Te va a ayudar, te va a bendecir con fortaleza y vas a someterte a Él y vas a ver el cambio. Yo también, porque Dios es bueno. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, estamos terminando, Padre, esta primera parte de esta enseñanza de la obra santificadora. Y te damos gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra, porque hemos aprendido, Señor amado. Y también te damos gracias porque tú nos estás escuchando en este momento y estamos poniendo nuestra vida delante de ti. Y hemos podido comprender, Señor, a lo largo de la enseñanza y en todos estos días que realmente nos falta obra. Pero también, Señor, sabemos a través de la fe que en lo que nos falta tú estás trabajando. Lo que te pedimos entonces, Señor, es que venga la unción sobre nuestra vida, venga tu poder sobre nuestra vida. Cada uno de nosotros, Señor, te lo pedimos para que entonces nos sometamos voluntariamente en la dirección de tu Santo Espíritu y en lo que tú nos estás mostrando que debemos hacer en las diferentes situaciones, en el hogar, Señor de gloria, con el esposo, la esposa, el papá, la mamá, los hermanos, los hijos, Señor, con el jefe, con el vecino, Padre, internamente, Señor amado, lo que estamos percibiendo en el corazón, todavía, Padre, en nuestra mente, todo esto lo estamos poniendo delante de ti porque entendemos, Señor, que allí falta el ser lavados, que ahí falta el ser restaurados, porque anhelamos, Señor. Y por eso vamos a seguir perseverando con la unción de tu Espíritu, con tu fuerza, en esto que anhelamos, en esto que queremos realmente de corazón, que nos sigas cambiando para que podamos ser como Jesucristo, poderoso Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, bendice, Señor, cada una de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos, Señor, a todos los que han escuchado este mensaje, Padre. Si hubiese alguna persona que no ha recibido a Jesucristo y que ya oyó este mensaje, que pueda entender, Señor, que tú también tienes una obra de vida, una obra de restauración y de cambio para todo su ser. Bendice a esa persona también y que pueda creer y que pueda encontrar tu nombre y orar para que tú vengas, Jesucristo, a morar en la vida de esa persona, tu Santo Espíritu también, para que puedas, Señor, culminar tu obra también en estas personas, Señor amado. Nos ponemos delante de ti, Señor, y te damos las gracias. Toda la gloria y toda la exaltación sea para ti por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos amados, Dios les bendiga mucho. Por favor, nos vemos de hoy en 8 con la segunda parte de este tema de la obra santificadora. Traigamos todas las anotaciones, estemos orando y repasando, porque viene más de la palabra y viene más de la obra de Dios. Les amo mucho, Dios les bendiga.